dice, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Y una sola pared quedará en pie. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, pero voy a pasarme a la Reina Valera, hermanos. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira el versículo 14, hermanos, que es el que en esta mañana estaré enseñando. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de ¿quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Oremos, hermanos. Padre, presentamos esta enseñanza y pedimos que todos estemos atentos y que tu gracia esté en esta mañana, no solamente con el que va a predicar, que es un pobre pecador redimido a causa de la sangre del Cordero, sino también a los hermanos y amigos que necesitan también la palabra tuya. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de esta mañana le he puesto señales antes de la parucía de Cristo. Señales antes de la parucía de Cristo. La palabra parucía significa llegada o venida. Y esta va a ser la primera parte, hermanos, ya que hoy y la siguiente semana
me voy a dedicar solamente a hablar de esta primera parte que es el Evangelio. Vamos ahora, hermanos, a mirar el versículo 14, que es el que nos interesa realmente en esta mañana. Le repito, señales antes de la parucía o la venida o la llegada de Cristo. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Note usted que no dice cualquier evangelio, sino este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice el texto? Vendrá el fin. Amados hermanos y amigos, el texto que hemos leído en esta mañana nos indica cómo los discípulos del Señor con prudencia, porque si usted lee va a notar que ellos lo hacen con prudencia, le formulan una pregunta muy importante, la cual nosotros también, como su segunda audiencia, deberíamos considerar. ¿Y cuál es la pregunta entonces, hermanos, que está en el versículo número 3? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos entonces, hermanos, en esta mañana y en un tiempo prudencial, a considerar entonces las señales que muestran el favor inmerecido, es decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermanos, que hay señales que nos muestran y que les vamos a mirar el favor inmerecido de Dios sobre la tierra. Y una de ellas es la predicación del Evangelio, porque es algo que usted y yo no merecemos, pero que el Señor, por su bendita bondad, nos da. Es decir, hermanos, la única manera para que alguien realmente venga a Cristo es a través de la predicación del Evangelio. No es, hermanos, haciendo cultos de milagros. No, hermanos, no es de esa forma como el Señor lo enseña. No es prometiéndole a la gente que van a ser millonarios al asistir a una reunión. No. La única manera o el modelo bíblico es la predicación del Evangelio. Amén, hermanos. Por lo tanto, la predicación del Evangelio del reino a todo el mundo es una de las señales que nos va a dar, como le decía a usted, para dos enseñanzas. ¿Y por qué para dos enseñanzas? Porque, hermanos, no podemos simplemente dar una enseñanza porque ya lo entendimos o porque ya sabemos o porque ya conocemos, sino que debemos entender el proceso por el cual el Señor está permitiendo que el Evangelio se propague. ¿Y por qué el Evangelio entonces debe propagarse? Porque algunos van a creer y van a estar con el Señor, pero otros van a rechazar el Evangelio y van a decir, no, más bien déjeme, yo vivo mi vida como yo quiero vivirla. Conmigo no se meta. Déjeme que yo hago las cosas a mi manera. A mí a veces me aterra, hermanos de creyentes, si son creyentes, que dicen lo siguiente: vea, no se meta en mi vida, no me juzgue. Yo tengo una muy linda relación entre Dios y yo. Por eso a veces yo asisto a la iglesia y otras veces no. Pero hermanos, no es lo que cita el Evangelio, no es lo que cita la palabra. Por eso, hermanos, debemos ser muy claros en decir esto: la propagación del Evangelio es un proceso, no es un acto, es un proceso. Y como es un proceso, pues va a tomar tiempo, ¿cierto? Recuerde, hermanos, que desde la antigüedad el Evangelio está siendo predicado. Y cuando vamos a la Escritura y a la historia, usted va a notar que muchos esperaban la venida del Señor, ¿cierto? Pero ellos eran muy claros, y aún ellas, en entender que el Señor iba a venir en cualquier momento. Ahora, hermanos, ¿cuándo vendrá el Señor? Esa es la pregunta. No lo sabemos. No podemos dar fechas. Pero lo que sí podemos decir, hermanos y amigos, es que debemos arrepentirnos y debemos prepararnos. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. ¿Cómo? Viviendo una vida en fidelidad a Cristo, una vida santa, una vida apartada para el Señor, haciendo las cosas
no para que el hombre nos vea. Si usted hace algo para que el hombre la vea, pues usted está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y está perdiendo preciosos minutos que de pronto usted los puede dedicar a otra actividad, a hacer deporte, a ver una película, a dormir. Pero si usted ha entendido que es necesario entonces que nosotros se nos hable del Evangelio para que muramos a la carnalidad, pues bienvenido, hermano. Y si usted reconoce que a medida de que el tiempo va pasando, usted va a necesitar a Cristo, bienvenido. Recuerde entonces que hay otras señales que también estaremos viendo que son más puntuales. Pero quise entonces tomar esta, hermanos, porque la predicación del Evangelio es una señal con que la iglesia cuenta para que todos manifestemos el nombre del Señor. Pastor, ¿quiénes entonces son los que deben predicar el Evangelio? Toda la iglesia. Por eso, hermanos, es aquí que quiero adelantarme a algo. No está mal tener un ministerio de evangelismo, no está mal, ¿cierto? Si quisiéramos hacerlo. Pero, ¿por qué el Señor no habla de un ministerio específico de evangelismo? Porque toda la iglesia debe predicar. Todos. Desde el más pequeñito hasta el más grande. No es solamente decir, no, Steven es un muchacho, un joven, un hombre que tiene y que predica, o la hermana Luz, entonces enviémonos a ellos. Y acá, todos sentados esperando que llegue esa cosecha. No, todos debemos predicar el Evangelio. ¿Sí o no, hermanos? Todos. Y debemos hacerlo sin prometerle nada a otras personas, más allá de que el Señor le va a perdonar y si está dentro de la voluntad, le dará vida eterna. No podemos decirle a alguien, ven a la iglesia local para que conozcas, pero después de que salgas de allí, vas a tener dinero, vas a pagar tus deudas, Dios te va a dar un hombre maravilloso, una mujer maravillosa, te vamos a entregar una casa, un apartamento, ¿por qué? Eso no va a ser. Y eso no va a suceder. A no ser que usted trabaje, ¿cierto, hermano? A no ser que el Señor haga un milagro, pero lo haría el Señor en su providencia. Pero si el Señor no lo quiere hacer, pues no lo va a hacer y pronto, hermanos. Ese es el problema de la tergiversación del Evangelio y de ese Evangelio tan horrible que se está predicando, que es el Evangelio de la prosperidad, donde a muchos se les lleva a una iglesia local y se les promete algo que la Biblia no enseña. Y la gente, entonces, cuando no obtiene lo que quiere, comienza a frustrarse, hermanos. Y viene la depresión y la tristeza, y tienen que ir a psicólogos, a psiquiatras, cuando nunca entendieron que la Biblia no enseña eso. ¿Qué dice la Biblia entonces? Mire Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, dice el Señor, como autoridad suprema nuestra, por tanto, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id, ¿cierto? Es decir, vayan y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, mire la responsabilidad que tenemos, enseñándoles que, hermanos, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos predicar, debemos hacer discípulos, debemos bautizar, ¿cierto? Pero también debemos enseñar lo que está en la Biblia, correctamente, haciendo una muy buena hermenéutica, hermanos. No enseñarle a nadie nada diferente. Pero es que no estamos en la iglesia. Claro, esto es la iglesia somos nosotros, no es un lugar. Y ahí también estamos pecando. Porque la gente viene buscando, no sé, lugares grandes, inmensos. Pero la iglesia somos los que hemos sido llamados por el Señor y hemos sido redimidos. Esa es la iglesia. Y la iglesia hoy en día, hermano, está en diferentes lugares, aún escondida por diferentes persecuciones. Pero allí está la iglesia. Y la iglesia siempre va a prevalecer. Y entendamos que vendrán muchos hermanos y muchos se irán. Pero los que han sido llamados se van a mantener firmes, hermanos.
¿Estamos de acuerdo o no? Van a estar allí firmes. Muy bien, hermanos. Vamos a considerar en esta mañana solamente el versículo 14. Lo que dije simplemente fue la introducción. Y vamos a mirar un punto en esta mañana. Y ese punto es el siguiente. Lo que se va a predicar. Anótelo así. Lo que se va a predicar. Hoy vamos a mirar qué es lo que vamos a predicar. Porque a veces hay confusión. Y comenzamos, como le decía a usted en la introducción, a hablar de otras cosas que no debemos predicar. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que se debe predicar. ¿Qué es lo que realmente debe salir de nuestra boca cuando abordamos a alguien? Cuando hablamos con papá y mamá inconversos, con el abuelito inconverso, con nuestro tío, con nuestro primo. Vamos a mirar en esta mañana de una manera muy adecuada y, como le decía a usted, en un tiempo prudencial, qué es lo que realmente usted tiene que decir, qué es lo que yo debo decir, qué es lo que podemos prometer, qué es lo que no debemos prometer, qué es lo que debemos hacerle entender a esas personas a las cuales el Señor nos va a permitir ir y compartirles qué es lo que se va a predicar entonces. Es el primer punto. Entonces, hermanos, algo que tiene que ocurrir antes de la venida del Señor Jesucristo es que el Evangelio va a ser predicado. Eso es lo que tiene que ocurrir. El Evangelio va a ser predicado. Ya lo leímos, ¿cierto, hermanos? Ahí dice, antes del fin, ¿qué debe pasar? Que el Evangelio va a ser predicado. Miren, hermanos, los últimos tiempos que estamos viviendo, porque aunque usted no lo crea, estamos viviendo los últimos tiempos. Y me uno al apóstol Pablo y me uno al apóstol Pedro, porque esa era su predicación, ¿cierto? Los tiempos finales ya vienen. Lo que pasa es que ellos, hermanos, guiados por el Espíritu, nunca dijeron cuándo. Sí dijeron cómo iba a suceder, pero no cuándo, porque ellos sabían que el Señor vendría como ladrón en la noche, en cualquier momento. Pero lo que quiero, hermanos, puntualizar en esta mañana es que los últimos tiempos van a estar caracterizados por la misericordia de Dios, permitiendo que el Evangelio sea compartido a todos, hermanos, a todos. Por eso, hermanos, es que el día que el Señor venga, nadie va a tener excusa para decir, es que a mí no me dijeron nada. No, todos vamos a ser expuestos por medio de la Escritura. Nadie podrá decir, es que a mí no me dijeron que había un Cristo que salvaba, porque eso va a ser una gran mentira. Usted no puede decir ese día, Señor, es que yo quería retirarme de la iglesia donde me enseñaban mal e irme para otro lado, porque eso no va a ser una excusa. Si bien Satanás es el menos interesado en que el Evangelio se predique, porque en un sentido, Satanás está atado en un sentido solamente, para que no engañe a las naciones de una manera indiscriminada. El Evangelio, hermanos, en este momento está corriendo como ríos de agua viva. Por eso, hermanos, es que el Señor día a día irá depurando su iglesia. Irá quitando a aquellos que no son su iglesia, hermanos. Y nosotros no podemos ponernos tristes. Debemos alegrarnos cuando el Señor comience a mostrarnos a aquellos que pensábamos que sí eran, pero que realmente nunca han sido. Es evidente, hermanos, que como humanos tenemos sentimientos y nos duele, ¿cierto? Cuando alguien se va, cuando alguien no vuelve. Pero hermanos, cuando las cosas se están haciendo de la manera clara y ordenadamente, y si esa persona no sigue viniendo a la iglesia, pues tenemos que entender, hermano, no que estamos afectando a nosotros por nuestra predicación, sino porque quizás, solo quizás, el Señor a esa persona jamás la llamó a salvación, sino que simplemente se metió a una religión y de allí lo que hizo fue cubrirse. Por eso, hermanos, es que nadie va a tener excusa. Nosotros, hermanos, como creyentes debemos estarnos probando unos a otros. No podemos estar aplaudiendo todas las veces a aquellos hermanos que nunca vienen. Tenemos que nosotros agradecer al Señor a las personas que asisten.
y que son fieles, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿será que el tiempo que estamos viviendo no es la mejor oportunidad para predicar el Evangelio? Sí, hermanos. Esta preciosa mujer que nos acompaña hoy, tienes la bendita oportunidad de que el Evangelio hoy lo puedas escuchar y que la gracia de Dios pueda ser manifestada en ti, si así tú lo quieres y si el Señor lo permite. Hermanos amados, predicar el Evangelio es la mejor oportunidad para que esta gracia se extienda a todos los pecadores. Hoy en día, hermanos, ¿de qué estamos sufriendo? Se lo quiero contar. Suicidios, depresiones, matrimonios acabados, niños golpeados, abuelos encerrados en cuartos con un candado, personas que viven en la miseria gracias a que a veces no les predicamos el Evangelio, sino que vivimos sumidos en nuestros problemas. ¿Cuántos de nuestros vecinos en este momento se están ahogando en una depresión constante y nosotros, por pena, no les hablamos del Señor? Los conjuntos cerrados son una gran oportunidad para tocarle a la puerta al vecino e invitarlo y decirle: Cristo te ama, pero con el entendimiento correcto. Pero entonces, hermanos, hacemos las cosas a nuestra manera, pensando que lo que hacemos está bien, y finalmente, hermanos, ese individuo, el cual usted un día escuchó, que por allá estaba gritando, o el niño que estaba llorando, o la mujer que estaba por allá diciendo no me maltrate, entonces simplemente usted escuchó y dijo: uy, que Dios los ayude. Es cuando nosotros tenemos que activar, hermanos, como cristianos, la posibilidad de ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué, hermanos, no decirle al administrador: présteme por favor el salón comunal, permítame este fin de semana compartir, o tal día, para que vengan todos los vecinos? No, pastor, no lo hago porque ahí sí, mejor dicho, me van a poner entre ojos. ¿Acaso eso debe importarnos? No. No, hermanos. Así sea que venga una sola persona, habremos ganado algo muy importante. Amados hermanos, el contenido entonces de este mensaje hará que muchos vengan a la eternidad, ¿cierto? Pero también este mensaje lleno de Cristo hará que otros lo rechacen. ¿Sí o no? Unos van a decir: qué bendición, ¿cierto? Qué bueno haber escuchado esta palabra hoy. Qué bueno es saber que un día va a venir el Señor y me va a llevar si yo me arrepiento. Pero también es bueno decir que un día vendrá el Señor con todo su juicio para aquellos que nunca se arrepintieron. Hermanos, el mensaje del Evangelio no es algo mínimo, ni es algo temporal. Este mensaje no podemos colocarlo a un lado, como cuando no leemos la Escritura, como cuando oramos de vez en cuando. Este mensaje, hermanos, debemos siempre tenerlo ahí listo, como cuando usted quiera cambiar su dispositivo móvil y decir: este ya no me gusta, ahora quiero ese que vale más y que tiene más capacidad y que me gusta. El Evangelio, hermanos, debe ser ofertado para todos aquellos que tengan hambre y sed del Señor. Primeramente para nosotros, hermanos, y después para aquellos que usted sabe que necesitan al Señor, hermanos. Es que el Evangelio, hermanos, que nosotros predicamos no debe ser ese Evangelio facilista, o ese Evangelio de dinero, o ese Evangelio pequeño. Tenemos un Dios grande que perdona pecados grandes, y pecados pequeños, pero debemos tener un correcto mensaje, hermanos. ¿Sí o no? Debemos decirle a la persona: arrepiéntete, antes de que el Señor
pida cuentas. Arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete y vive una vida santa para el Señor. Y si la persona te pregunta cómo, pues usted ya tiene los medios para indicarle cómo. Y si no los tiene, pues la Biblia nos va a decir cómo. Hermanos, para entender mejor entonces, debemos saber qué se nos define con claridad cuando vamos a predicar. Lo primero que debemos entender es que el evangelio que estamos predicando es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque en ese reino hay un rey. ¿Y cómo se llama ese rey? Cristo. ¿Cierto, hermanos? No estamos predicando cualquier evangelio. Por eso el Señor dice claramente que el evangelio del reino será predicado. No es cualquier evangelio. Debemos entonces presentar el evangelio del reino, pero sobre todo presentar a aquel rey que salva, aquel rey que perdona, aquel rey que puede perdonar el pecado, como lo decía, más grande. Este es el evangelio que presentamos, el evangelio del reino. En primer lugar, este evangelio nos habla del gobierno de Dios, porque hay un gobierno, hermanos. Hay un dueño de todo lo que hoy vemos y tenemos, y ese reino es Cristo. Por eso, hermanos, en nuestra predicación nunca se nos puede olvidar que lo que nosotros tenemos, que lo que nosotros hacemos, por la bendición de habernos levantado esta mañana, es gracias a Dios. No es gracias a nuestras fuerzas, ni a nuestro conocimiento. Usted lo ha entendido así, ¿cierto? Pero hay personas que no lo piensan así. Hay personas que dicen, no, gracias a Dios nada, gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi papá y a mi mamá que me pagó un estudio, una universidad. Pues estás mal, muy mal, porque es gracias al Señor. Entonces aquí debemos hablar de un rey y de un gobierno. Pero en segundo lugar, hermanos, debemos decir que este evangelio del reino demanda una respuesta del hombre. Cuando predicamos el evangelio correctamente, el hombre va a demandar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta entonces? La humillación. Esa debe ser la respuesta. La humillación. ¿Y por qué la humillación? Porque como se le ha predicado, ¿cierto?, el evangelio del arrepentimiento, nosotros entendemos que esa persona va a reconocer entonces que hay un Dios soberano que ha enviado a su único hijo a morir por la transgresión, por el pecado de un pueblo, ¿cierto? Y ellos quizás, si el Señor así lo quieren, ellos vendrán a Cristo. Mira, hermanos, algo que me bendijo mucho el jueves pasado con la enseñanza del pastor, es que nosotros no predicamos para que la gente se salve. No sé si usted se acuerda. Nosotros no predicamos para que la gente se salve. Predicamos para que el Señor se glorifique. Y cuando alguien se salva, pues qué bendición. Pero realmente predicamos es para que el Señor sea siempre glorificado, hermanos. Si el Señor ya quiere llamar a alguien a salvación, pues Él lo va a hacer. En tercer lugar, hermanos, el mensaje del Evangelio del Reino o gobierno de Dios es un mensaje donde el reino del Señor estará en el corazón o en la vida de aquel individuo. Le repito, hermanos, el Evangelio del Reino o gobierno de Dios es el mensaje del reinado de Dios en el corazón o la vida de esa persona a la cual Cristo va a llamar a una vida nueva por medio solamente de la fe. Miren, la salvación no se compra ni se vende. La salvación no tiene un precio. La salvación es gratuita. La salvación que el Señor nos ha dado es para que todos la disfruten, para que todos puedan vivir en ella de una forma diferente. Hermanos, ¿estamos entendiendo esta mañana realmente lo que es el Evangelio? ¿Y qué es lo que debemos predicar? No es decirle a la gente, tenemos un lugar lindo, 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 pero lindo.
donde vendemos empanaditas, donde vendemos pasteles, donde tenemos una hermana hermosísima. Eso no nos interesa. Lo que tenemos que decir es: arrepiéntete para que Cristo te perdone. Algún distraído quizás de nuestra congregación o algún despistado de otro lugar va a decir entonces que falta poco para la venida del Señor Jesucristo, porque ya hay muchos canales de televisión, porque ya hay muchas emisoras, porque hay muchas campañas, porque hay eventos cristianos, porque el mundo está escuchando el mensaje. Otros, más despistados, van a decir que la segunda venida del Señor está muy próxima, porque hoy vemos iglesias con miles de personas. Uy, pastor, hay unas iglesias pero que tienen más de 50,000 miembros. Eso significa que ya estamos dando testimonio y que Cristo va a venir. Pero yo le hago una pregunta a usted y respóndase usted mismo con un conocimiento claro. Según nuestro contexto actual, de aquellos que asisten a algunas iglesias locales particulares con algunas enseñanzas que no se ajustan al texto, ¿será que a ellos les están predicando el evangelio del arrepentimiento? Pues yo le doy la respuesta: no. Ese no es el evangelio bíblico. Cuando a ti te inviten a un lugar y te digan: no, es que aquí habemos, no sé cómo, no, es que ya perdí la cuenta, pero vemos muchas personas. Y tenemos grupos de jóvenes, de niños. No te preocupes, no, si no puedes traer a tu niño, déjalo allá, que hay un pastor de jóvenes, un pastor de niños, un pastor de mujeres, un pastor de lo que sea. Pero no se te habla del evangelio correcto, pues no estás en el lugar que debes estar. Cuando a ti te digan: tranquilo, que vas a ser sano de tu enfermedad y vas a ser próspero en esta vida, que es lo que algunos predican desafortunadamente, pues quiero decirle que esto es un engaño de Satanás, y así la Escritura lo enseña, porque este tipo de mensajes no es el evangelio. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy chévere para tu oído, estimada hermana o hermano, amigo o amiga, pero no es lo que el evangelio cita. Pastor, lo que le estoy entendiendo a usted es que hay iglesias que tergiversan este mensaje. Sí. Entonces, pastor, ayúdame a entender qué es lo que tiene que tener o qué es lo que viene dentro de un verdadero mensaje bíblico que me lleva a sopesar si realmente soy o no soy creyente. Hermanos, el evangelio del reino debe hablar de lo siguiente: de su obra perfecta en la cruz. De eso debe hablar este evangelio que estamos predicando, de la obra perfecta de Cristo. El evangelio que estamos predicando debe hablar del arrepentimiento. El evangelio que en esta mañana yo estoy predicando debe hablar del perdón de los pecados. Yo lo único que puedo decirte a ti es que si te arrepientes, que si vienes hoy a Cristo, el Señor te va a perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que puedo yo decirte. Pero yo no sé si mañana morirás. Pero si te has arrepentido, el Señor te perdonará. El verdadero mensaje, hermanos, bíblico, debe tener una parte donde yo le hable a la persona de la vida eterna, no de una vida a pedazos, donde la gente diga: hoy perdí mi salvación, mañana la voy a recuperar, pasado mañana la volví a perder. Es una vida eterna. Cuando hablamos del evangelio bíblico, se debe predicar de la regeneración a través del Espíritu de Dios, de la redención por medio de la sangre del Cordero, de la justificación que el Señor ya ha tenido con aquellos que vienen a Cristo, de la comunión con Dios que debemos tener, no solamente en privado, sino en público. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos sufrir cuando alguien que dice que es cristiano no se congrega. Y cuando pasan y pasan las semanas y esa persona nunca viene. Y cuando monta una y otra y otra y otra excusa, cuando yo debo pensar: ¿será que realmente es un creyente? Yo creo que no.
El evangelio, hermanos, es el sometimiento a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sí o no, hermanos? Pero, hermanos, por volvernos tan emocionales, muchos están cayendo en ignorancia y en falta de conocimiento. Leamos 2 Corintios 4, del versículo 4 al 6. Por favor, acompáñenme allí todos. Solamente, hermanos, tenemos un texto que es Mateo 24, 14, pero voy a leer otro texto, hermanos, para que usted se dé cuenta de lo que está haciendo hoy en día el Dios de este mundo, que es Satanás. Ya lo tiene usted allí, ¿verdad? 2 Corintios 4, del versículo 4 al 6, en los cuales el Dios, nótese que esa palabra Dios está en minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién, hermanos? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si alguien a ti te habla del Evangelio, pero no predica esto que te acabé de decir, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. Es una tergiversación del mismo. No permitas que nadie te invite a noches de gloria, a jornadas de milagros, porque si el Señor quiere hacer un milagro, Él lo hace y no tendrías ni siquiera que salir de tu casa. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, queridos hermanos, cuando nos hacemos llamar iglesias bíblicas? ¿Cuánta responsabilidad tienes en tu trabajo? ¿Cuánta responsabilidad tienes en tu conjunto o al lado de tus vecinos? No es salir cantando un himno y que todos te vean. Es predicar, hermanos, porque ¿para qué cantar un himno si la gente no conoce el Evangelio? El diablo, ¿sabe qué está haciendo? Está tomando aún a aquellos que se hacen llamar cristianos muy astutamente para confundir el mensaje. Yo le pregunto a veces a mi esposa, ¿hoy predicaste el Evangelio? Yo le pregunto a mis hijas, ¿predicaron el Evangelio? Porque es importante, hermanos, que el Evangelio sea predicado. Y usted y yo, que hacemos parte de la iglesia, que hacemos parte de los verdaderos creyentes bíblicos, tenemos un encargo. ¿Cuál es el encargo? Llevar el reino de Dios a través de la evangelización. Por eso le decía, hermanos, que no deberíamos tener un ministerio de evangelización, porque es que usted y yo son los que tenemos que evangelizar. No podemos colocar a cargo entonces a la hermana que más ora, o el hermano que llega más puntual pensando que es el que más predica. Todos, hermanos, debemos predicar el Evangelio. Hermano, escúcheme. El Evangelio del Señor Jesucristo es este también. El Evangelio del Señor Jesucristo es aquel que hiere. El Evangelio del Señor Jesucristo es aquel que penetra. El Evangelio del Señor Jesucristo, anótelo, hermano, es el Evangelio que humilla. El Evangelio del Señor Jesucristo es el que a veces deja al hombre sin ningún tipo de argumento, sino que coloca al hombre en humillación y a Cristo lo pone en alto, hermanos. El Evangelio tiene que ver con el verdadero Dios, con el alma inmortal. No pensando, hermanos, qué tipo de carro voy a comprar o qué tipo de color me voy a colocar el próximo mes, o qué tipo de cosas me divierten, o qué tipo de uñas
me voy a colocar en estos días? ¿O a qué paseo iremos en junio o en diciembre? ¿O cuánto dinero tenemos? Ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio es que la gente vea que nosotros tenemos carga por los que se están perdiendo, hermanos. Estoy siendo claro, hermanos. Ese es el evangelio. Y después de que nosotros prediquemos el evangelio correctamente, pues hermanos, nuestras conciencias no nos van a juzgar de hacer otras cosas, porque estamos haciendo lo que el Señor nos demanda hacer. Por eso, hermanos, yo felicito a mis hermanos que hoy han traído a esta preciosa invitada. Y hasta allí ya cumplimos, ¿cierto? El Señor, hermanos, seguirá a través de nuestros hermanos haciendo esa obra maravillosa y de parte de cada uno de nosotros. Pregunto, hermanos, ¿el evangelio se tiene que escuchar, sí o no? Sí. Como único autor, Dios. El único centro, Cristo. Aquel que perdona los pecados. Como única fin, la gloria de Dios. Y como resultado, la vida eterna y la comunión con Dios, que se revela en las Escrituras, hermanos. Pastor, una pregunta. ¿Somos entonces un evangelio exclusivista? Sí. Sí, y esa es la única respuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un solo rey y hay un evangelio que habla de ese rey. Por lo tanto, hermanos, este evangelio será predicado a todas las naciones de esta forma y ahí sí vendrá el fin. Amén, hermanos. Cuando yo predico el evangelio de la manera que el Señor dice que lo prediquemos, ahí sí va a venir el fin. Por eso, hermanos, es que aquellos que andan en ignorancia no podemos entonces decir, no, pues ya están allí, no, dejémoslos. Pero vemos que pecan constantemente, vemos que están en una depresión, vemos que están en peleas allí en el mismo lugar donde se congregan. Es en ese momento donde usted tiene que predicarles a Cristo. Donde usted tiene que decirles, venga, congreguémonos, permítame darle un discipulado, permítame hablarle del Señor. Yo le decía a mi familia, y aquí voy a ir ya terminando, hermanos, qué triste saber que hay diferentes iglesias locales, pero que cada una defiende la suya a capa y espada. Nos pasa como en el tiempo de Pablo, ¿no? Yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Pero ¿qué dijo Pablo? No, somos de Cristo. Punto. Y pasaban otros hermanos de estas congregaciones y ni nos determinaban. Porque a veces sabemos que son creyentes porque vamos con corbata y vamos elegantes. Hermanos, dos conclusiones muy sencillas. La primera, debemos predicar diligentemente este evangelio del reino, dado por aquel que tiene autoridad para salvar al pecador. ¿Listo? Este evangelio debemos predicarlo como, hermanos, diligentemente. Porque hay alguien que nos lo dio a la iglesia para predicar y este es Cristo. Y por supuesto, al que debemos predicar es a Cristo. Cuando usted vea que la gente te va quizá a colocar un poquito más arriba de Cristo, inmediatamente, hermano, enséñales que tú simplemente eres un vaso de barro en las manos del Señor. Nada más. Tú no puedes pensar que como tú tienes un conocimiento, sí, gracias a mí yo traigo a 20, a 30, no. Realmente es el Señor que te usó. Recuerden, hermanos, que antes de la caída está la altivez. Segunda conclusión, hermanos. Las iglesias locales no deberían tener un ministerio de evangelismo. Y no porque sea algo malo. Realmente no estamos diciendo que es algo malo. Sino porque todos los que hacen parte de la iglesia deben participar de esta encomienda, que es la predicación. ¿Cierto, hermanos? Esto es una encomienda maravillosa. Miren, hermanos, les comento que tenemos libros, los que ustedes quieran. Si usted me dice, pastor, háganos unos paquetes, lo hacemos para que usted los regale, que son gratuitos, para que la gente conozca el evangelio, hermanos. En este punto de nuestras vidas ya no podemos decir que nos da pena, hermanos. No es que a mí me da pena, ¿qué dirán? Pues que digan lo que digan, pero prediquemos bien.
Hermanos, dos aplicaciones muy sencillas. La primera aplicación es esta. Hermanos, con la mayor solicitud y responsabilidad que tenemos, prediquemos a Cristo, su obra perfecta en la cruz, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la vida eterna, la regeneración, la redención, la justificación, la comunión con Dios, el sometimiento a su voluntad. Esto, hermanos, es un evangelio fiel, un evangelio bíblico, un evangelio claro, porque usted no le está prometiendo a nada a nadie, ¿cierto? Y si el Señor salvará a esa persona, él o ella tienen que humillarse delante de Dios y reconocer que no son las personas que pensaban que eran. No es el hombre fuerte, el hombre elegante, el hombre simpático, ni la chica hermosa, sino que son pecadores delante de Dios que necesitan a Cristo. Y la segunda aplicación, hermanos, es muy fácil. Hermanos, revisemos nuestras vidas a conciencia y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estoy predicando el evangelio del Señor Jesucristo fielmente? ¿O estoy hablando desde un lugar? ¿O estoy hablando es de un letrero? ¿O estoy hablando de una persona? ¿O estoy hablando de lo que hacemos adentro? De pronto estemos haciendo eso, pero no estemos hablando de Cristo. Recuerde que nuestro evangelio es el evangelio del reino. Es el evangelio de Cristo, el único que puede salvar. Nosotros no salvamos a nadie, hermanos. Nosotros participamos de esta reunión para que Cristo sea glorificado. Pero si el Señor lo quiere, a través de este medio de gracia público, el Señor puede salvar a muchos. Pero si lo salva, Él lo salvará bien. Muy bien, hermanos. Póngase entonces en esta mañana sobre sus pies. Y vamos a orar, hermanos. Hemos terminado en un tiempo prudencial, ¿cierto? Y en un tiempo donde todos podamos tener tranquilidad. Muy bien, hermanos. Todos, por favor, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, estamos aquí delante de ti, tan agradecidos porque nos permites venir y escuchar tu palabra, no la nuestra, sino la tuya. Usas vasos imperfectos, vasos pecadores, vasos que en cualquier momento pueden quebrarse, pero que tú los puedes restaurar. Vasos que pecan diariamente. Por eso te pedimos, Señor, que hoy nos perdones. Perdónanos por nuestras inconsistencias. Perdónanos, Señor, cuando le decimos a muchos que somos cristianos, pero realmente de cristianos no tenemos ni siquiera el nombre, Padre. Perdónanos, Señor, por no participar de las reuniones, por no tener claro lo que es el evangelio del reino, por estar medrando el evangelio ignorantemente y con un conocimiento que realmente no es el de la Escritura. Pero te doy gracias porque a través de esta enseñanza, que es la primera de dos, tú nos equipas y hoy hemos podido entender qué debemos predicar, qué palabras. Hoy, Señor, te agradecemos por tu bondad y por tu gracia y por tu amor y por todo lo que tú estás haciendo y sigues haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias por esta manada pequeña que estamos aquí reunidos. Hoy somos pequeños, pero quizás un día, si tú lo quieres, seremos más todavía. Gracias por esta querida y preciosa mujer. Permite que nuestras palabras hayan sido como golpes de espada, que hayan entrado a su corazón y que ella misma, Señor, pueda a través de mis hermanos preciosos y amados, cada día llevarla a ese conocimiento puro. Padre, te adoramos y te bendecimos y pedimos que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Amén. Vamos a cantar, hermanos, en esta mañana un himno y agradecemos a todos los que en esta mañana se conectaron. Dios les bendiga.
Vamos a cantar en